Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta continuidad de la clase 2, que es la clase virtual. Por eso le decimos clase 2, si bien es la clase 3, pero bueno, es la clase 2 virtual, a este módulo 4 de los nuevos roles en el espacio educativo. La verdad que es una alegría que nos podamos volver a encontrar, verlas, verlos, estar y contar con su presencia. Imaginamos que están así con muchas tareas, así como lo estamos nosotras, así que doble agradecimiento también porque sabemos lo que significa para ustedes conectarse a las 8, así que de verdad de corazón muchísimas gracias. Bueno, un poco la idea hoy era retomar con lo que hemos visto en la clase 1, en la clase 4, seguir en este análisis, ¿no? Y en esta reflexión de lo que hablamos de los nuevos roles en el espacio educativo. Hemos estado viendo sus participaciones en el foro, quienes no vinieron a la clase presencial, como saben, y está en la estructura curricular. La idea es que se elaboró una propuesta para quienes no pudieron venir, para que justamente no perdamos, ¿no? Como el hilo y el proceso en el que estamos de por qué hablamos de nuevos roles en el espacio educativo, cuál es el sentido, qué nos significa a nosotros y a nosotras como educadores esto de los nuevos roles. Entonces, un poco la idea es, de algún modo, no por el sumar tarea, ¿no? Sino el tema está en cómo quienes quizás por distintos motivos, obviamente, no pueden asistir a la virtualidad, a lo presencial, bueno, desde estas propuestas formativas que proponemos con las profes, bueno, cómo podemos seguir avanzando en este proceso. Entonces, vinimos hablando, ¿no? En lo virtual y en lo presencial. Vamos a retomar un poco con lo presencial en cuanto al tema de lo que hemos visto con la profesora Mari, ¿sí? Donde hemos retomado esto del concepto de la zona de desarrollo próximo, esto del diálogo intergeneracional, esto de la dialéctica, ¿no? Y en esto la relación de los roles en esa dialéctica, ¿no? ¿Cuál es el rol docente? ¿Cuál es nuestro rol? Y el tema un poco, hoy lo que queremos tratar con la profe Noé, tiene que ver en ir más en profundidad un poco con respecto a la vocación y a la misión y retomar nuevamente este concepto de la generación, que como verán es un concepto fundamental, vertebrador, diría, uno de los conceptos vertebradores de nuestra propuesta de la pedagogía de la intencionalidad. Entonces la idea es hoy seguir, ¿no? Profundizando un poco más en esto de las generaciones, la dialéctica, el diálogo intergeneracional, la vocación, la misión y cómo todos esos distintos conceptos están relacionados, vinculados con esto de los nuevos roles en el espacio educativo. Entonces la idea es que hoy también sea una instancia de reflexión, ¿no? Y de participación y de intercambio sobre esto de los roles. Así que bueno, si querés te doy la palabra, Noé, como para continuar. Muchas gracias, André. Solo agregar una cosa antes de arrancar, antes de meternos de lleno en la clase de hoy. Un detalle, que a lo mejor no es tan detalle, pero lo voy a repetir hasta que por ahí nos apropiemos, es que cuando hay una propuesta de producción, ya sea porque no estuvieron el día sábado o porque hay un integrador, tiene que ser entregada por mensajería interna y también compartida en el foro. Pueden haber cosas, detalles que no queremos compartir, sí, en el foro, digo que lo lea todo el mundo, por ahí a lo mejor justo tocó algo muy íntimo y solo lo quiero compartir en esta producción, digo, es válido absolutamente. Pero por mensajería interna siempre tiene que estar, porque lo que puede pasar por ahí es que lo ponen en el foro y por ahí no contestan a la consigna del foro, sino que contestan a la intervención de la intervención. Entonces cuando una se mete en el foro, hay respuestas que están escondidas. Si bien tenemos la precaución de meternos en cada una, de ir respondiendo, puede ser que se pase. Digo, lo más seguro es mandar por mensajería interna. Y después también, obviamente, en esta instancia que se ha propuesto de construcción colectiva e intercambio, hacerlo por el foro. Pero eso como para tenerlo en cuenta, ¿sí?
Voy a empezar a compartir pantalla, quiero que veamos un video, dura 6 minutos, tal vez vemos menos, tal vez lo corto antes, esperen, aquí, acá. ¿Se ve? André, Estela son las que veo primero, así que, y Marcela, sí. Sí, André. Sí, no es. Perfecto. Ahí lo verán, ¿no? Noé, se escucha No muy se- bajo el audio. Pía, ¿cómo, El audio del video se escucha muy bajo. O a mí me pasa. cómo era que se compartía esto, todo en vivo, gente? Ahora no. Cuando, Andrea, cuando compartís pantalla, Noé, al costado aparece, creo que en inglés, compartir audio. En la misma pantalla, en el recuadro inferior, a la izquierda, va a decir compartir audio. a ver, porque André me estaba avisando de lo mismo, de que no se escuchaba bien. Bueno, esto es todo. Acá está. A ver si ahí se escucha mejor. Encima, hoy internet sé que no ayuda mucho. En el que las decisiones importantes se podían... Los errores terminaban con un pan y queso. El castigo y condena era que te hicieran escribir 100 veces no debo. Tener mucho dinero solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero, o comprarte un helado, o un paquete de palitos salados en el recreo. Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. Siempre había una forma de salvar a todos los amigos y bastaba con un grito de ¡Piedra libre para todos los compañeros! No era raro que tuvieras 2 o 3 mejores amigos. Es muy viejo. Y así te referías a cualquiera que tuviera más de 20 años. Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades a causa de un... Acá no tengo ni más. No había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de que algún mayor te amenazara con que el que juega con fuego a la noche se hace pis. El último cola de perro. Era el grito que te hacía correr como un desaforado hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladron era solo un juego para los recreos, y era mucho más divertido ser ladrón que policía. Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se había inventado. La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela. Venenosa se refería solo a un tipo de mancha y no a ciertas alimañas o algunas personas. Para viajar desde la tierra al cielo, solo tenías que jugar rayuela. La red de una cancha de tenis tenía la altura perfecta para jugar un partido de vóley y las reglas no importaban demasiado. ¿Verdad? Consecuencia, si eras nena, siempre elegías el color amarillo, ya que solo te preguntaban si era verdad que te gustaba. En cambio, si eras varón, siempre e indefectiblemente elegías el color rojo. Y ahí nomás pedías un beso en la boca. Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos, pero también eran los más celosos, fieles y feroces protectores. Haber llevado un arma a la escuela significaba que te habían atrapado con una onda de rulero. Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas que traía el conejo de Pascuas, ni el billete nuevo debajo de la almohada que te dejaba el ratón Pérez. Todo a cambio de tus dientes de leche. Guerra solo significaba arrojarse trozos de tiza y bollos de papel durante las horas libres. La guerra era algo que había sucedido antes de que naciéramos y que nunca volvería a suceder. Los helados, por supuesto, constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales. Tu bici se transformaba en una poderosa moto solo
con colocarle un cartón duro o una chapita o una bombita de agua inflada entre los rayos de la rueda. Si tu bici tenía el asiento banana, bueno, eras el capo máximo de la cuadra. Cambiar figuritas en el patio del colegio. Si eras de los más chicos, siempre aparecía uno de los grandes y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya. La que tenías en la mano era la más difícil del álbum. Las situaciones raras las llamábamos afilar, atracar, bailar, chic tu chic, chapar, contigo, pan y cebolla, corto con, ir a un asalto, familiar, fulana, señorita, fulano gusta de, fulano habla con, largaste te largo, me arreglé con, pirobar, te vino, eso, vos te dejás. Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas, entonces significa que realmente han estado vivos, que han tenido una infancia feliz. Por lo menos yo me acuerdo de todo eso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Reservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños, porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida de una forma más pura y más honesta. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Y que el último grite: ¡Piedra libre para todos los compañeros! así nos salvamos todos. ¿Pudieron escucharlo bien? ¿Sí? ¿Qué me parece, Sí, profe. qué me parece interesante? Sí, hermoso. Me pareció que Mucha había nostalgia. cosas de nuestra niñez, y en este concepto de generaciones, poder ver los lenguajes en común que tenemos, ¿no? Hay cosas, a lo mejor no nos resuena todo lo del video, pero hay cosas que sí. Digo, como una misma generación criada, a lo mejor de maneras muy parecidas, con juegos parecidos, que compartieron espacios, que compartieron incluso modos, ¿no? Los modos en los que aprendimos a ciertas cosas, como llamar. La otra vez, creo que ya no sé si lo comenté acá, pero muy sorprendida, la otra día me enteré que se volvió a ocupar el concepto de chapar. Entonces digo, ahora se dice no, chapar fuerte, digo, ahora cuando yo era más joven se decía de otra manera, esto de los juegos. Entonces me parecía interesante que pudiésemos partir desde ahí, desde los puntos en común que podemos tener como una generación que compartimos. A lo mejor tenemos diferencias de edad, no sé, no, justo hoy no se han conectado las más chiquititas del grupo, pero hay chicas que son como muy pequeñitas, y del resto digo que compartimos, pero en algún momento jugamos a la mancha, en algún momento tuvimos figuritas, y un poco volver sobre esto, sobre los conceptos de generación. Y otra cosa que me parecía importante del video, cosas que no está bueno reproducir. Digo, que el castigo, dice en un momento, lo peor que te puede pasar es que te hicieran escribir 100 veces no debo en el pizarrón. Y digo, qué buen punto como para empezar a reflexionar desde la educación, ¿no? Cómo compartimos también los modos en los que se impartía la educación durante nuestras trayectorias escolares. Y eso nos hace tener una mirada muy parecida, que tuvimos que deconstruir la mayoría de los y las que estamos acá, con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora sí nos vamos a meter de lleno más en lo teórico, digamos, voy a volver a compartir pantalla. Acá está. Ahí, Estela, Pía, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, Muy Sí, se ve bien. sí. perfecto. Bueno, estamos en este módulo 4, que son nuevos roles en el espacio educativo, es la segunda clase virtual, y vamos a arrancar con el concepto, a repasar el concepto de generaciones, esto de que, bueno, un poco también a eso hacía referencia al video que acabamos de ver. Es el conjunto de individuos que son capaces de identificarse entre sí en función de dos criterios, que serían una edad similar y una serie de símbolos o elementos culturales compartidos. Por eso esto de, no me acuerdo, bueno, por ejemplo en esto los juegos de la mancha, no, de la escondida, esta no me salía la palabra. En este del juego de la escondida, digo, la piedra libre, podemos tener distintos modos, también depende de dónde nos criamos, con quién jugábamos, pero más o menos era el mismo funcionamiento, y nos quedan algunas frases
de esos compartir, ¿no? Con otras personas de nuestra edad, de esos juegos y demás. Las generaciones coexisten en el tiempo y se van formando a lo largo de la historia, que no se puede entender solo como la sucesión de generaciones que se transmiten el protagonismo en la misma. Es decir, no es una generación que continúa a la otra. Digo, esta generación, después pasó a esta, después... No, sino que se va entramando todo, que se va... hay una retroalimentación en la enseñanza, en las construcciones. A esto también es a lo que apuntamos cuando hablamos del diálogo intergeneracional. Digo, la generación que sigue no está totalmente aislada de nuestra generación. Digo, vamos aprendiendo, vamos nosotros también enseñando, vamos compartiendo, adaptándonos. Y bueno, son muchas las generaciones que cohabitan en cada presente y todas ellas interactúan entre sí. De acá viene la importancia del diálogo intergeneracional. Digo, en este compartir, en este aprender, si nosotros vemos la generación como algo aislado, como algo estanco, digo, arrancó acá, terminó, y después viene otra generación que no está conectada, es donde también vamos generando como este aislamiento, digo, entre las personas. La otra vez hablábamos, ahí vamos a volver sobre eso, unas placas más adelante, que no sé si es la siguiente, a ver, por las dudas. No, pero bueno, es la siguiente. Les quería contar una experiencia que tuve. La semana pasada, en un intercambio docente, escuchaba a varios colegas, digo, otros docentes, preceptores, preceptoras, también docentes de nivel superior, digo, éramos docentes de distintos niveles, y un poco el comentario que más se repitió es que vieron la juventud de hoy. Digo, con un desánimo y una mala onda hacia las generaciones. Yo estaba como todo el tiempo problematizando esto. Digo, desde el momento en que empezamos a pensar, primero, que la generación que sigue no tiene nada que ver con la nuestra, que es peor, que nosotros fuimos mejores, o nosotros tenemos la razón, digo, se establecen estas relaciones un poco del adultocentrismo. Digo, nosotros poseedores del conocimiento, nosotras, poseedores del conocimiento, nosotras que todos lo sabemos y que le tenemos que enseñar, porque los pibes de hoy en día no entienden nada, digo, son de una juventud que no les importa nada, que escuchan una música horrible. Digo, volver, también un poco esa era la idea con respecto a este video, digo, volver a algún momento, volver a nuestra adolescencia, digo, donde habían adultos que también nos decían que nuestra música no la entendían, que era esta música de hoy, que hablábamos raro, que cómo eran los vínculos, digo, y cada generación trae, o sea, arrastra cosas de la generación anterior, desde la mirada social, desde la construcción cultural, desde lo vincular, y también cosas que se van deconstruyendo y volviendo a construir. ¿No? Es una generación con otras características, con otros recursos, con otras habilidades sociales, que hacen foco en otras cosas. Entonces, de ahí la importancia de ver este tema de las generaciones en un espacio donde estamos construyendo colectivamente en base a nuestra experiencia en la educación, en base a nuestro rol de docentes. Entonces, por eso está bueno volver sobre esto, por eso está bueno poder caracterizar cada generación y poder ver también cuáles son los puntos en común, y desde ahí construir y ver también cuánto podemos aprender de estas nuevas generaciones, ¿no? Yo puse esto como pregunta, ¿cuáles son las características de las generaciones actuales? Voy a dejar de compartir un segundo. La idea en este momento es que haya un intercambio súper breve que tiene que ver con compartir una palabra o una expresión, digo, que puede estar formada por más de una palabra. Voy a dejar de compartirlo y ahí volvemos sobre el Power. ¿Cuáles creen ustedes que son las características de las generaciones actuales? Estamos hablando más que nada adolescencia, como 6 años en adelante, 10, por ahí, o sea, adolescencia más esa etapa de la niñez. Libertad. Libertad. Recuperar. Ay, se escuchó, menos mal. Recuperé. ¿Qué más? Hola, para mí la palabra sería concientización. Es como que esta generación está como más consciente del cuidado del medio ambiente, de las nuevas relaciones entre personas, como tienen que ser. Muchas gracias, Pao, Ali. ¿Alguien más?
Yo no sé cómo sintetizarlo, pero a ver, no me surge una sola palabra, no sé cómo sintetizarlo, pero a mí me hace ruido la ideología propia de la posmodernidad. No sé si ponerle posmodernidad directamente. No, Como puede que ser, mucho, sí, como que mucho está centrado, o sea, la juventud o la generación, digamos, estas generaciones actuales, está muy pendiente de la imagen, de esas relaciones que me transmiten juventud, acción, actividad, y como que a veces evitan esas relaciones con personas mayores, ¿sí? No sé, lo veo por ese lado. puede ser. Sí. Nati, Hola. En mi caso, que estoy en secundaria, me ha pasado de escuchar que todo lo toman con más soltura, más liviandad, ya sea el paso del tiempo en los años, el envejecer, cómo quieren envejecer. Me ha llamado mucho la atención, yo eso es lo que noté diferente a mi generación. Lo toman de otra manera, incluso el modo de relacionarse, el amor, es lo que yo veo desde el lugar donde estoy hoy. exactamente. Y mucha más liviandad para resolver, eso es lo que me sorprende incluso, ¿no? No se quedan encajaditos ni preocupados resuelven rápido. Voy a hacer un comentario con respecto a eso. Algunas han tenido la maravillosa suerte de estar en algún grupo de pibes, pibas jóvenes, y que alguno, por ejemplo, cuente algo como, no sé, una piba que cuenta que le gustan otras mujeres. No sé si han tenido la posibilidad. Y cuando a mí me pasó por primera vez, escuché en una clase de ESI, que la estaba dando yo desde mi taller, escuché que la chica dijo, y a mí me gusta, niña, o sea, niña no, una adolescente de 13 años, a mí me gustan las mujeres. Y yo dije, lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿por qué lo dijiste así? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué? Uy, ¿qué van a decir tus compañeros? Y todos me miraron así como, bueno, sí, a mí me gusta, salta otra, no, es que a mí me gustan los chicos morochos, no, y a mí me gusta, digo, la naturalidad. Digo, cómo se ha normalizado la libre elección. Sí. Hay en espacios que seguramente que no, que todavía falta, pero digo, esta es una característica general de estas nuevas generaciones. Con respecto a lo que vos decías, Nati. Y la libertad de expresarlo, porque antes era más reprimido, me parece, ahora es como, es No maravilloso responder a las poder expresar, estructuras, claro, no responder a expresar. las estructuras, que es una característica de la posmodernidad. Y eso también tiene que ver con la deconstrucción, y ahí es donde empezamos a ver el entramado de las generaciones. Hay una deconstrucción de papás, mamás, adultos que crían. Digo, porque hay una mayor aceptación de esta libre expresión. Familias que ya lo naturalizaron, y que es algo natural, digo, es una elección libre sobre cómo queremos vincularnos. Pero antes habían muchas más resistencias. Entonces digo, acá es donde también las generaciones empieza este entramado. Esta generación que viene con una libertad de expresión mucho más amplia, que no tiene miedo, que se vincula desde otro lado, nos obligó a las generaciones anteriores a entender los vínculos de otra manera y a empezar a problematizarlos. Digo, ¿cómo me vinculo yo como una generación anterior? ¿Y cómo entiendo? Porque yo salí de esa clase y dije, la cantidad de prejuicios que tengo. Porque para mí era un problema que ella lo hubiese dicho, pues sentía que se exponía. Digo, ¿que se expone con respecto a qué? Entonces ahí es donde también las generaciones empiezan de manera, recíproca a cambiar, ¿no? A moldearse, a ir adaptándose. Esto de la adaptación creciente que hablamos también en algún momento. Profe, es verdad todo. Disculpen que no tengo la cámara, pero de esta compu la tengo rota. ¿Cómo está?
Es difícil, es muy complicado. A mí, por ejemplo, cuando fui a cursar a la UNC, quería ir al baño y el baño era compartido. Hombres y mujeres tenían que entrar. Y no sabía, me quedé en la puerta, esperar que salieran unos hombres para poder ingresar. Y yo veía que las chicas entraban como si nada, las jóvenes. Y digo yo, uy, ¿qué hago? Entro y tuve que esperar que salieran los chicos que habían entrado para poder ingresar al baño. Qué cosa que uno acostumbrado al baño de mujeres y los baños de varones. Es muy difícil, se complica, porque uno dice, ay, compartirlo, ay, como en tu casa compartís, pero en lugares con personas que no conoces cuesta mucho. Quería compartir esa experiencia, ya que estamos hablando de estas generaciones que lo toman tan natural que a mí en mi caso me cuesta un montón. Hay muchas cosas que todavía me cuestan. Creo que Como es lo todos. de, sí, de la diversidad, de todas esas cosas por ahí yo escucho. Bueno, yo estuve en una clase de ESI también en la universidad y le preguntaron qué sexo era. Y no, dice, no, yo le doy a todo. Y yo digo, yo le doy a todo, digo, sí, a lo que venga, y le dicen hasta los animales, a lo que sea. Entonces por ahí digo, eso yo no lo voy a decir jamás, pero bueno, son jóvenes y ellos todavía no definen su sexo y Igual se como para hacer respeta. una aclaración, Dalli, una cosa es sexo y otra cosa es elección sexual. Digo, ¿qué sexo a quién le das? No tiene que ver con el sexo, digo. Ese. Cómo me autopercibo incluso, digo, está el sexo desde lo biológico, definido, después está cómo me autopercibo, y después tiene que ver con la elección sexual. Con la elección. Todo esto nos lo vino a enseñar también una nueva generación, y no significa que antes no existía esta diversidad. Significa que hoy le ponemos un nombre, que hay una teoría, y que incluso es ley que se trabaja en las escuelas. Entonces me parece otra característica importante de esta nueva generación que tiene que ver con la ESI, con la educación sexual integral. Y con cómo nos vinieron a poner en agenda algo en lo que había que empezar a trabajar. Hay un video de una chica que se hizo viral en una clase de la universidad, que ella se considera, perdón, igual estoy hablando yo mal porque no es una chica, es le chique, porque así pide, me cuesta un montón el inclusivo, pide que le llamen, y ella, no, me cuesta un montón, ella llora porque los compañeros y compañeras le decían, no sé, no, porque el chico chica, y ella lo tenía incluso aclarado en el Zoom, y explota en llanto, diciendo, respeten un pronombre. Digo, y a eso viene la nueva generación. A mí no me sale, lo acabo de demostrar, no me sale como tan natural. Tengo que construir un montón, pero sí entiendo que hay un respeto hacia eso. Después los chistes, o no chistes que podamos hacer, de entro a todo y demás, digo, bueno, eso también depende en lo personal, de que hasta dónde podemos hacer chistes. Pero Noé, te quería sí, Ale. te quería comentar, hablando de esto, hoy me pasó algo maravilloso, cortito lo voy a contar. Se juntan mi hijo con unas compañeras acá en mi casa a hacer un trabajo, 13 años. La chica, en un momento, una de las chicas me empieza a hablar con una soltura. La verdad que fue maravilloso porque estábamos hablando de los roles dentro de la casa porque mi papá estaba lavando los platos. Entonces ella me decía, wow, ¿cuántos años tiene? Dice tu abuelo, le dijo, 83. Y se está lavando los platos, qué copado tu abuelo, le decía. Y dice, vos sabés que yo tuve que hablar con mi mamá porque mi papá siempre ha sido muy violento y yo le dije a mi mamá que no puede permitir eso. Y yo le dije a mi papá, papá, te estás equivocando, si vos le seguís haciendo eso a mi mamá, te vas de la casa. Y así se separaron, dice, y ahora mi mamá está feliz, trabaja. O sea, lo contaba y se ponía, y yo le dije, ¿sabes qué? Te admiro y te felicito porque tenés una fortaleza y hablas de una manera que sinceramente es admirable, todo lo que te enseñan. Es escucharla, cómo hablaba, de los roles de su casa, de cómo estaba su mamá, de cómo era antes. Yo la miraba y digo, wow, decía todo. Le pregunté, ¿cuántos años tenés? 14 años, me dice. Y te hablaba de una manera de la violencia de género. Dice, yo hay cosas que no estoy de acuerdo,
Dice, pero la verdad que a mí me encanta que las mujeres se empoderen. Te hablaba de una manera que la verdad que yo me quedé, muy, muy linda experiencia, la verdad, esto de estar con otras generaciones, porque estaba mi papá presente, con 83 años, mi nena de 8 años, mi nena de 13, mi mamá de 70 y yo de 32. O sea que estábamos todos debatiendo este tema y nos quedamos maravillados cómo hablaba ella. Gracias por compartir, Ali. Coincido con vos, Miriam. Hay poco de capacitación en la ESI. Acá entramos puntualmente en este tema, pero hay un montón de temas que tenemos que trabajar y de construir. Porque esas son las características de las nuevas generaciones. Digo, tienen otro manejo, otra manera de vincularnos. Y ahí sí vamos a pasar a la siguiente, voy a volver a compartir pantalla. Vamos a pasar a la siguiente placa que... Ahí está. A ver. Se ve, ¿no? Sí, Ali y Nati, que son las dos que ven, ya me hicieron que sí, así. El mundo irreal de la virtualidad. ¿A qué viene esto? En este espacio que compartí de reflexión docente, intercambio, construcción, yo sentí que hubo una contradicción, y se las voy a compartir. Hablaban por un lado de lo peligroso de las redes sociales, cosa que coincido en parte, digo, sobre todo cuando hay niños, niñas, digo, el acceso a, que tiene que haber un control, digo, ahí sobre todo cuando arrancamos con el tema de la socialización, digo, cuando arrancan, en los comienzos de la adolescencia con el tema de socializar y la rebeldía, y digo, yo hablo con quien quiero, y esto me parece divertido, pues lo estoy haciendo a escondidas, digo, tiene que haber un control. E inmediatamente un colega dice, claro, porque el mundo de la virtualidad no es real. Entonces, sentí como una contradicción, digo, que hablemos que es un lugar inseguro, un lugar peligroso, pero a la vez le demos esta connotación de irreal. Entonces me parecía importante traerlo a la reflexión, porque este módulo se trata sobre las nuevas tecnologías y sobre la generación. El mundo de las redes sociales o de la virtualidad en general no es irreal. Es otro mundo, o sea, que convive en el mismo mundo, ¿no? Es como un gran universo y hay distintos mundos, pero pasan cosas reales. Si no, no tendríamos miedo a que se meta un niño ahí, si es algo que no es real. No generaríamos vínculos. Yo no sé quiénes manejan redes sociales, pero no sé si todos, todas, pero algunos tenemos amigos que a lo mejor no nos hemos visto en persona. Yo, cuando me armé Facebook en el 2009, me agregó un colombiano, de ahí nos hicimos amigos, y digo, y hasta hoy, 2021, cada vez me dice, hola amiga, hola amigo, y cada tanto charlamos. Y es un vínculo real, solo que no estamos en la presencialidad. Entonces, cuando hablamos de las redes sociales, tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas. ¿Cómo nos referimos? ¿Qué es lo irreal de las redes sociales? Reflexionando también sobre esto, pensaba la cantidad de filtros que se puede poner en una foto en Instagram, por ejemplo. Yo me saco una foto, aparezco con ojeras y algunas manchas, y no sé, o me puedo arreglar y sacarme la papada, o me puedo poner un filtro que me deja la piel divina. Digo, eso no es real, porque no es mi imagen real. Pero sí es real todo lo que hay detrás, que me lleva a mí a publicar una foto que tiene que ver con la necesidad, que yo creo que existe, tengo esta necesidad de ponerle un filtro. Entonces, empezar a tomar las redes sociales de esta manera en la que se vinculan las nuevas generaciones, como un espacio real de intercambio, de vinculación, donde existen, pasan cosas, donde hay un lenguaje propio. Digo, hay cosas, stalkear le digo yo, pero creo que es estoquear, no sé, como tiene otra pronunciación. Digo, y todos o algunas podemos saber a qué estamos haciendo referencia. Si yo digo googlear, bueno, googlealo. Digo, se convirtió en un verbo. Entonces no podemos negar que son parte de nuestra vida. Después, lo que decidimos mostrar en redes sociales, en cada perfil, la comida con filtro, o la sonrisa todo el tiempo, la imagen optimista, la frase optimista, y a lo mejor estoy destruida por dentro, digo, también tiene algo de realidad, porque tiene que ver cómo quiero yo que me perciba el otro, o la otra. Entonces cuando me llevó a la reflexión este espacio, de que casi inmediatamente fue,
redes sociales peligrosas, las redes sociales no son reales, y esta juventud hay que está perdida. Entonces digo, bueno, tomemos un eje, vayamos en una línea. ¿Cómo trabajamos con las nuevas generaciones? Porque si vamos a trabajar y vamos a construir desde el lado de, no, todo lo que ustedes hacen está mal, la música esta que escuchan es horrible, las redes sociales son una mentira, digo, y a la vez le vamos a tener cuidado, porque en las redes sociales te puede contactar a alguien, digo, mensaje contradictorio todo el tiempo. Entonces, poder entender a las nuevas tecnologías como parte del aprendizaje, como parte de los procesos de vinculación, como parte de la vida de las nuevas generaciones. Hay otras generaciones que lo tuvimos que aprender y que a lo mejor también lo apropiamos como parte de nuestra vida. Yo soy alguien que comparte un montón de estados, como todo el tiempo, a lo mejor comparto memes, me parecen súper divertidos, me parecen súper ingeniosos, y es parte de mi vida estas redes sociales. ¿Es el 100% de mi vida? No, no se acerca. Digo, hay una vida que pasa por detrás de eso, pero yo no niego que parte de mi vinculación está dentro de estos espacios. Entonces, desde ahí poder entender también cómo se manejan las nuevas generaciones, cómo se manejan en cuanto a la imagen. Digo, hay mucha libertad, hay movimientos que generan esta como mayor como desestructuración de las cosas. Les recomendaba en la especialización el día sábado que surgió este tema, no sé si alguien tiene perfil de Instagram, se los recomiendo, se llama Mujeres que no fueron tapa, es una cuenta y han lanzado una campaña que se llama Soltá la panza hermana. ¿A qué hace referencia? Es una manera de hackear la, ¿cómo es que se llama? La operación bikini. Que no sé si la han escuchado, si se manejan en redes sociales, la operación bikini es lo que se le propone en general a las mujeres, pero también hay una presión sobre los varones, digo, no lo negamos, pero es más fuerte sobre las mujeres, a partir de agosto de llegar al verano. Digo, ¿cómo te vas a poner una bikini si no te hiciste la depilación definitiva? ¿Cómo te vas a poner una bikini si no fuiste al gimnasio desde agosto en adelante? ¿Cómo te vas a poner una bikini si no fuiste al centro de estética que te saque las estrías, la celulitis y te deje la piel de la cara divina? Digo, todo esto que se propone siempre desde las redes, de los medios y desde la sociedad, no nos olvidemos que esos medios de comunicación son pensados y son construidos por personas que también tienen un interés en qué comunicar. Digo, las redes sociales, detrás de cada usuario, o de la mayoría de los usuarios, hay una persona que piensa, algunos como más inconscientes, voy a compartir lo que sea, otros lo piensan, ¿qué voy a compartir? ¿Por qué? ¿Qué quiero que consuman? Entonces, en este perfil de mujeres que no fueron tapa, igual si pueden, vean todo el perfil, porque es muy interesante todo lo que se propone, se habla un poco de esto, digo, de cosas que aprendimos y que tienen que ver con la imagen de nosotros mismos, y con imágenes que también nos dan las mismas redes sociales. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia. Me parece que cuando hablamos y decimos esto, el mundo irreal de la virtualidad no es real, sí es real, porque si no, no haríamos un montón de construcciones por afuera sobre eso. Digo, ¿es lo más importante? Seguramente no. Seguramente los vínculos reales, iba a decir. Los vínculos familiares, los vínculos, las amigas, amigos que vemos los sábados, los viernes o el día que sea, son mucho más reales o son mucho más significativos. Pero tenemos el ejemplo de la pandemia. En la pandemia nos sostuvimos en la virtualidad. Y en un momento, hablando con alguien que es psicóloga, yo le dije, porque no es real todo lo que está pasando, y me dijo, es la realidad de ahora, como que no es real. Y sostuvimos reuniones, hoy estamos todos reunidos en un espacio que no es el mismo espacio físico, y termina siendo un intercambio real. Entonces, poder empezar a reflexionar sobre la manera en la que vemos la virtualidad, la manera en la que vemos el manejo de las nuevas tecnologías en estas nuevas generaciones. Digo, a veces lo decimos hasta con desprecio, así como, ay, pero mirá, maneja el celular desde, no sé, desde los 5 años. Digo, es la realidad sobre la que nos vamos moviendo y sobre la que vamos construyendo, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente tema, no sé si alguien tiene algo cortito para decir, hoy vamos como medio rápido, pues tenemos bastante teoría para ver. Noé, yo quería decir algo muy cortito, que por ahí cuando vos decís, bueno, es real el mundo virtual.
por ahí para las personas que no manejan redes, pueden creer que para ellos no es real, pero impacta, porque todo lo que pasa en las redes impacta en las conductas de las personas, que a la vez el que no está por ahí en el tema queda como medio colgado, pero está impactando que en el mundo real. O sea que de cierta manera sí, tiene como una influencia importante. Gracias, Pau, por compartir. Les voy a contar una cosa que me pasó el otro día y que me llevó a reflexionar sobre todo lo que estamos hablando hoy. Cuando tembló, ¿cuándo fue? Antenoche. Antenoche tembló, yo estaba durmiendo, me despierto por el temblor, lo primero que hice fue, para saber si era que estaba soñando o que verdaderamente había temblado, fue agarrar el celular. ¿Y qué hice? Me metí a los estados, y me empezó a entrar los estados de WhatsApp. Está temblando, tembló, qué fuerte el temblor. Y dije, ah, sí tembló. Después de eso, cuando me volví a dormir, dije, el primer lugar al que fui a consultar fue el celular. O en algunos casos es Twitter. Quien se maneja con Twitter, para mí es de las mejores redes sociales, porque tiene como información muy actualizada. Pasa algo, tiembla, te metes a Twitter, sabes cuánto tembló todo. Pasa algo, no sé, a nivel gobierno, a nivel farándula, está ahí la información. Y digo, y hemos naturalizado esto también. Entonces es parte de nuestras vidas, y lo tenemos que entender también como una herramienta para trabajar con las nuevas generaciones. Y para poder generar esto de entramar las generaciones. Digo, nunca voy a llegar a manejar las redes sociales a nivel que lo manejan los pibes, pibas, adolescentes. Pero sí puedo entender, meterme a Instagram, aprender algún concepto y poder trabajarlo. Vamos a pasar a la siguiente. No sé por qué. Etapas del aprendizaje. Vamos a pasar medio rápido por acá. No sé si alguien pudo leer la bibliografía. Algo. ¿Algo? Bueno, en las bibliografías están las etapas del aprendizaje. Están divididos por años, y los vamos a pasar como un poco rapidito, porque también le tengo que dejar espacio a la profe Andrea, y tenemos así como un momento de reflexión, así que vamos a ir pasándolo. De 0 a 5 años, sustrato fundamental del paisaje de formación, desarrollo físico y neurofisiológico. La importancia de las atmósferas emocionales, cómo benefician, la importancia que tienen en el desarrollo de estos niños, niñas de 0 a 5 años. Hay una nota, no me acordaba y trataba de acordarme, hay una nota que habla, que se llama Mi mamá me mima, el hipocampo me crece, o algo parecido, que si quieren se las puedo compartir. No recordaba si les había hablado de esta nota. ¿No? Es muy interesante. No. Un estudio que se hace a nivel, se los cuento así muy rápido, un estudio que se hace a nivel general, digo, se toma una cantidad de niños, niñas con sus mamás, y exponen a las mamás a una situación de estrés, de tener que llenar un formulario, con un niño, con su hijo o hija al lado, tratando de completar una tarea. Ese niño o niña necesita que esa mamá le explique cómo hacerlo, pero la mamá a la vez tiene su propia tarea, entonces está en una situación de estrés. Después, con los años, se vuelve a consultar sobre esto, a ver cómo fue el desarrollo de este hipocampo, que es la parte del cerebro que es la responsable de la grabación en memoria, de la memoria a corto plazo y su transferencia a largo plazo. Entonces se comprobó que aquellos niños, niñas que la mamá había podido, por ejemplo, parar y explicarle, o sea, tomarlo así como con mucho amor, poder, más allá de la situación de estrés, poder ayudarlo, o poder explicarle que ahora no podía, pero que en un ratito lo iba a ayudar, le había crecido mucho más el hipocampo que aquellas mamás en situación de estrés, que no supieron manejar y que a lo mejor terminan o no escuchando a sus hijos, hijas, o no ayudándolos, o terminan como, no sé si violentándose, pero contestando muy mal. Así que se los voy a compartir porque es muy interesante. Con respecto a esa etapa del aprendizaje, ahí en la bibliografía incluso hay algunas cosas sobre las que se puede trabajar. Se habla sobre esto, sobre la alimentación completa y proteica, que de algo de esto ya hablamos en el primer módulo, el movimiento, toda la parte física y demás. De 6 a 11 años, el segundo sustrato del paisaje de formación, roles básicos de comportamientos, creencia, incorporación y relación de datos.
Me pareció interesante esta frase que se toma, que está en la bibliografía: educar es básicamente habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión no ingenua de la realidad, de manera que su mirada tenga en cuenta al mundo no como una supuesta realidad objetiva en sí misma, sino como un objeto de transformación al cual aplica el ser humano su acción. Esto es de Silo, lo escribió Silo en Humanizar la Tierra. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Capacidad atencional y riqueza imaginativa, incorporación activa y relacional de datos en áreas generales del conocimiento. Se comienza con la lectoescritura, aprendemos a sumar, a restar, empezamos a aprender como un montón de conocimientos. Manejo y desarrollo del propio cuerpo es otra etapa, por ahí nos olvidamos, como que llegan a los 6 años y empieza esta etapa de escolarización, donde tienen que estar sentados y tienen que aprender a escribir el nombre, aprender a leer, aprender a sumar, y nos olvidamos de la importancia de la psicomotricidad. Después de 12 a 17 años, no puedo leer, espérenme un segundo. No, estoy para el otro lado. Bueno, no me deja leer como la... Esperen que voy a salir de acá. Ahí lo voy a poner. Sexual, ay, se me salió todo. Bueno, es el de... No podía leer bien el título. A ver. Desarrollo sexual, preguntas existenciales, muerte, trascendencia, sentido de la vida y participación social, autorregulación conductual, y acá es donde aparece la vocación. Continúa la incorporación de datos en las diferentes áreas generales del conocimiento. Todos estos puntos que están acá los van a encontrar en la bibliografía, y es una manera de trabajar qué es lo que proponemos desde esta teoría, qué trabajar con estos niños, niñas, cuando ya son adolescentes a esa edad. Vamos a pasar a lo siguiente, porque ya el tiempo nos va corriendo. De acá, pensar relacionante y conciencia inspirada, la misión. Bueno, máxima capacitación en el propio campo vocacional. Sobre todo esto van a poder volver en la teoría. Quería que nos quedáramos, y nos vamos a tomar 5 minutos, igual tenemos que tener en cuenta que arrancamos 15, 16 minutos tarde. Algunas preguntas sobre todo esto que venimos trabajando, sobre las nuevas tecnologías, las generaciones y demás. Los aprendizajes significativos y el rol docente. Ahora vamos a entrar como más de lleno en la parte educativa. ¿Cuál es el rol docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son las características de los docentes en la actualidad? ¿Y cómo caracterizamos a los docentes de antes? La idea es que ustedes puedan tomarse 5 minutos hasta las 9:10 y puedan hacer alguna caracterización, puedan responder alguna de estas preguntas, y las vamos a retomar el día sábado, ¿sí?
Fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa, te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota. Te salió las preguntas, ¿no? O las sacaste, no sé. Y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo, en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar. Firmemos la tregua, busquemos el mar, sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios, hagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos aún muertos. Átame de pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. El mundo necesita poesía. El mundo necesita sugerencia y abstracción. Necesita caricias de canela, vino tinto, marihuana. El mundo necesita la electricidad de las miradas anónimas que se cruzan en las bibliotecas. El mundo necesita parecerse más a unos ojos con vértigo que piden gravedad al filo del abismo de unos labios húmedos. El mundo necesita sincronizar la revolución y los orgasmos, y no los horarios y las agujas del reloj. El mundo necesita paz en los hogares y guerrillas para recuperar los parques. El mundo necesita palabras como cabezas nucleares para reventar los cimientos de esta ética obsoleta. Necesita espíritu y no caretas, maquillaje y músculos de acero. Menos hiperrealismo y más imaginación. Píntame en la cara una mañana soleada, dime que no pasa nada si me quedo un rato más. Y si el mundo se derrumba a nuestros pies, es cosa suya, justo antes de la tumba gritaré. Libertad, 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 libertad. ¿Pudieron anotar algo? ¿Pudieron tomar nota? Vamos a retomar esto el día sábado. Ahora le voy a dejar la palabra acá a la profe Andrea, que ya va a continuar. Bueno, gracias Noé, muy interesante. La idea un poco era retomar en relación a esto de las generaciones, ¿no? Recuerdan que cuando decíamos al principio de las clases, el tema esto de la misión, ¿no? Nosotros también lo tomamos como dentro de los aprendizajes. Y el tema de la misión, vieron que nosotros tenemos esto de nuestro punto de partida, tiene que ver con que el ser humano llega a este mundo con una misión irrepetible e intransferible en dirección humanizadora, ¿no? Desde ese punto de partida, nosotros y nosotras, cuando pensábamos en esta teoría del aprendizaje intencional, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo, como educadores, como educadoras, cómo podemos generar las mejores condiciones, ¿no? Las condiciones propicias para poder que ese niño, niña, ese joven puedan develar y cumplir, ¿no? Ayudar a que cumplan esa misión a la que vinieron a este mundo. Y generar, ese habilitar, por eso también un gran concepto nuestro que es también transversal, vertebrador, tiene que ver con esto del habilitar, ¿no? Que Noé hoy nos comentaba al principio, ahí que nos lo leía, que es decilo de humanizar la tierra. Entonces, en ese habilitar, que tiene que ver con el tema de lo que es para nosotros educar, es habilitar, en este habilitar está relacionado con estas 5 llaves del aprendizaje que habla la pedagogía de la intencionalidad. Ahora, nuestra misión, ¿no? Digo, porque nosotros hablamos, bueno, generar esas condiciones. ¿Y cuál es
nuestra misión en este mundo, ¿no? Y muchas veces, digo, cuando pienso en esto de la misión, tiene que ver en esto de cuál es esa misión, ¿no?, que vine a cumplir en este paso, por este plano de existencia, ¿no? ¿Por qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que me fue dado? ¿Qué vine a dar? Y me parece que nos parece a nosotras interesante entrar en estas reflexiones existenciales, podríamos decir, ¿no? Digo, si bien perfecto, ¿no? Decimos, bueno, habilitar, bien, habilitamos desde este rol docente, bien. ¿Y nosotros y nosotras, cuál es esa misión? ¿La hemos develado? ¿La estamos cumpliendo? ¿Cómo es? Y para nosotros y nosotras, desde esta pedagogía, esta misión tiene que ver y se cumple o se expresa en el mundo gracias a la vocación, a eso que tanto me gusta hacer, a eso que me produce, que me siento plenitud, que también está ligado a cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de los principios y el tema de la acción válida? Eso de la unidad interna, ¿no? A esa acción válida, a ese cuando uno piensa, siente y hace en una misma dirección. Y acá me gustaría compartir un extracto también de Silo, de una charla del 2008 en Mendoza, donde él dice: no patear el aguijón de lo vocacional en uno, no ahogar la vocación en uno, pues se trata de la voz interior que busca abrirse paso. Desarrollar lo vocacional en uno es generar condiciones para que se produzca la inspiración de la conciencia humana. Eso es bueno para todos. Lo vocacional te permite canalizar la energía hacia el mundo porque eres parte de él. Que cada uno desarrolle su vocación en lo social, en lo artístico, en lo cultural, etc. Donde cada uno quiera y no detener esto. Importante cotejar la experiencia de uno con otros. Importante el cotejo. No patees el aguijón de tu vocación. Tu voz interior no dejes de escucharla. Cada cual tiene su propia vocación en diferentes campos. No ahogues tu vocación. Entonces, nos parece interesante desde este postítulo retomar el tema de la vocación y el tema de la misión. Entonces, nos gustaría preguntarles y darnos quizás unos minutos, unos 3, 4 minutos también, para ver esta palabra vocación, esta palabra misión. Si me resuena, si me identifico, si lo tengo develado, si me resulta extraña, ¿desde dónde elegí mi profesión? ¿No? Si está ligado a la vocación, no, ¿por qué la elegí? ¿Y cómo podemos volver a ese registro, ¿no?, de la vocación? Entonces, nos gustaría darnos unos minutos en relación a esto. ¿Qué me pasa o qué me resuena con estas palabras? Misión y vocación en la propia experiencia. Es como lanzar estas preguntas a nuestra interioridad, para luego, como decía también Noé, vamos a retomar también esto para ver cómo esto también lo llevamos a nuestro espacio educativo, pero primero preguntárnoslo a nosotros y a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Les parece? Nos damos unos minutitos para después seguir, unos 3 minutos, unos 3 minutos, no sé, pero unos 4 minutos, 5. ¿Les parece? No sé si yo no veo a todos y a todas si hacen
la otra orilla hay que enfrentarse al mar, aunque me da pánico no retrocedo. Aunque te tiemblen las piernas tienes que saltar, 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 saltar, tienes que saltar, tienes que saltar. Bien. ¿Estamos? ¿Cómo venimos? ¿Pudieron escribir? ¿Alguien que quisiera compartir? Nati está pidiendo la palabra. Sí escribí palabras y oraciones un poco sueltas. Esas dos palabras para mí me resuenan en inspiración, en un reencuentro conmigo, con mi experiencia, con el deseo de transmitir de otra manera, con dar atención, porque creo que eso, el darles atención cultiva, sana, alimenta, brinda muchísimas cosas. Bueno, eso es lo que a eso me llevó esas dos palabras, pensar en esto. Muy interesante, Nati. En esto de poder volver a nosotros y a nosotras, tiene que ver con, en eso que hablábamos un poco del módulo 2, en el módulo de la caída en cuenta, ¿no? Del darme cuenta. Entonces, cuando me doy cuenta de la importancia, ¿no? De la vocación, o si nunca me hice la pregunta de la misión, ¿cuál es mi misión en este mundo? Digo, qué interesante, ¿no? Por lo menos empezar y aproximarnos y empezar a ¿no? reflexionar sobre estas palabras si resuenan. Porque desde ahí uno también y una no lo puede llevar a nuestros espacios educativos, a las generaciones. Porque si decimos bien, sí, está bien, como educadores generamos las condiciones, pero ¿cómo las generamos nosotros y nosotras? ¿No? Nuestra propia vida y también como profesionales. Entonces, muy bueno, interesante para seguir reflexionando, Nati. Muy bueno, gracias. ¿Alguien más? Sí, pidió la palabra Ali y después Adriana. Adri. Hola, ¿se escucha? Sí, Ali. A ver, pensar en lo que me genera placer me invita a jugar, a acunar, a acompañar a los más pequeños y pequeñas, a sostener su crecimiento, sentir el amor y la calidez en un sencillo, en lo sencillo, una sonrisa, un abrazo, un hola seño. Trasladarlo también a otro nivel, un nivel superior, en donde también me genera el placer de escuchar, compartir vivencias e historias de vida, en motivar a que sigan sus sueños y a potenciar sus capacidades para que ellos también se encuentren con su vocación y sientan placer. Maternar, explorar, pintar y todo lo que me genere cosquillas, para mí es vocación. Estaba re poética. Tenemos una poeta en y la estamos poética. Descubriendo. Hermoso, Ali, hermoso. Bien, me encantó, me encantó. La idea es que nos quedemos con estas anotaciones para el sábado, porque el sábado vamos a proponer una experiencia, donde vamos a hacer los ojos, vamos a hacer una experiencia guiada sobre el tema de la vocación. Así que está bueno que nos acompañen estas anotaciones y ver qué pasa hasta el sábado, que nos encontremos con esto, ¿no? ¿Qué sigue pasando en nuestras conciencias y en nuestros corazones? Gracias, Ali, hermoso. Adri. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a mí me genera la pregunta que me hago día a día cuando voy al lugar de trabajo, ¿no? ¿Para qué estoy acá? O sea, ¿cuál es mi misión en este lugar? O a quién tengo que ayudar, o trato de buscar a ver qué es lo que me
me depara, digamos, el día a día, para ver cuál es mi misión, porque no creo que esté ahí porque sí nomás, no es casualidad. Entonces trato de buscar y a veces hay días que lo encuentro y bueno, y yo le pongo muchas ganas, mucha escucha, digamos, y trato de colaborar en lo que más puedo, en solucionarle lo que más pueda y compartir, digamos, lo que yo siento con otras personas. Y sí, me parece que todo eso es vocación. Yo lo siento así. Muy bueno, Adri. Y te hago una pregunta. Cuando te llega esa respuesta, ¿qué sentís? ¿Cuál es la emoción que lo acompaña? Un placer enorme, lo disfruto, pero es como un logro. Es como que vos decís, para esto estaba acá. Sí, era esto. Y sigo buscando, ¿no? Porque no creo que sea una sola cosa. Lo sigo buscando y bueno, pero es un placer infinito, no se puede comparar. Con palabras no lo puedo expresar. Bueno, a eso vamos, muy interesante, Adri, porque es ese sentir de plenitud, ¿no? Que tiene mucho más que ver, yo diría, para nosotras, es más que las virtudes. Vieron que lo vimos en el módulo, ¿no? En el módulo anterior, en el módulo 2 también, eso de las virtudes, ¿no? Eso de choice. Bueno, pero la vocación abarca todas las virtudes, es esa plenitud, ¿no? Y la misión, esto que decís, también me da pie, Adri, porque podría ser que la misión para una y para cada uno de nosotros y nosotras tuviera niveles. Para para nosotros tiene que ver con esa misión trascendental, ¿no? Esto de a este plano. Bueno, ¿cuál es mi aporte al mundo? Pero también puedo tener una misión en mi espacio educativo. Puedo tener distintas misiones, tengo una, y eso también me parece que hace a lo diverso, ¿no? ¿Cómo es esa misión? Que para nosotros también está ligado al sentido de la vida, ¿no? Eso que me da tanto sentido, esa plenitud, esa coherencia. Entonces, muy interesante, buenísimo, Adri. Nos quedamos con esto también para el sábado, buenísimo. ¿Alguien más? No sé si a alguien más le gustaría compartir. Bueno. No. No, Bien. nadie está pidiendo la palabra. Bien. Entonces, la idea era un poco dar el inicio a estas palabras y no ponerle por ahí ahora tanto concepto, ¿no? De lo que es la vocación, sí darnos una aproximación para que al principio y ahora, en esta primera instancia, ¿no? Empezar con la propia experiencia. ¿A qué me lleva a mí? La palabra vocación, la palabra misión, ¿a qué momentos me retoma, ¿no? ¿A dónde me lleva estas palabras? A mi niñez, a mi adolescencia, a mi adultez. ¿Qué momentos tomé contacto? ¿No? Tengo así como tomé contacto con la vocación. Si hay momentos esporádicos, si es constante, ¿qué es? A mí me gustaría que nos quedáramos un poco con estas preguntas disparadoras para poder retomarlas el sábado, ¿sí? Porque justamente esto de la vocación, esto de la misión, está desde nuestro punto de vista muy ligado, ¿sí? A esto del rol docente, a esto de los nuevos roles, no porque son nuevos, sino que tiene que ver con la adaptación creciente y estos tiempos, ¿no? De cuál es el rol hoy como docente, siglo XXI, frente a las nuevas generaciones, ¿no? Tengo que hacer un cambio, una transformación, ¿no? ¿Cuál es esa mirada? Pero está muy ligado esto de la vocación y la misión, ¿sí? Entonces, la idea es que nos vayamos con estas preguntas que planteó Noé al inicio, de esto del aprendizaje significativo, esto de los roles, ¿sí? Y esto de la vocación y la misión, para que el sábado en la presencialidad podamos profundizar más desde una experiencia que les vamos a proponer,
específicamente de la vocación y seguir en estos temas de intercambio. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Digo también para respetar que son las 9:30. Sí. Y no corrernos más del tiempo, porque también sabemos que estamos cansados y cansadas todos y todas, pero sí dejarnos irnos y dejar que esto siga como fluyendo, ¿no? No sé si a alguien le gustaría compartir algo para cerrar, o si nos quedamos así meditativos, meditativas en el tema. Y sí, con respecto a la misión específica del docente de hoy, es como que, no sé, yo lo visualizo mucho con esa bonita palabra que aprendimos aquí, el habilitar. Habilitar ese espacio de construcción, de transformación de esas realidades que a veces son tan adversas, de acompañar a veces, porque a veces el proceso de transformación no lo va a hacer, digamos, el sujeto en ese momento, cuando yo lo acompañe. A lo mejor lo va a transformar años después, pero bueno, de algo va a servir esa compañía. Totalmente de acuerdo, Estela, totalmente de acuerdo, es así. Una hace un aporte, ¿no? En ese momento. Y eso, esto que decimos, viste, cuando veíamos un poco los capítulos, esto de la acción válida, de la unidad, ¿no? Esto que hablamos de la coherencia, ¿no? Pensar, sentir, actuar en la misma dirección, eso tiene un registro interno, ¿no? Eso queda grabado. Eso cuando hablamos nosotras de las grabaciones, ¿no? De cuando uno aprende, cuando hablamos de la afectividad, por ejemplo, y el aprendizaje, siempre el aprendizaje va acompañado de una emoción. Entonces, bien, esa emoción en ese momento de aprendizaje queda grabada. Entonces, esto de las huellas, ¿no? Que se habla mucho en los espacios formativos. Bueno, esa huella se graba en la buena memoria y se graba en el corazón. Bueno, ¿cómo hacemos esto como nosotros como educadores y educadoras? Porque seguramente es un instante, es un momento determinado que compartimos con el estudiante y la estudiante. Pero es muy valioso eso que nosotras aportamos a esa transformación en esa dirección. Entonces, muy interesante, Estela. Así es. También nos quedamos con esto de la buena memoria, el buen registro, esto de las emociones, ¿no? Que acompañan cada aprendizaje. Bueno, son como distintos, estamos como ven hilando distintos conceptos que hemos visto a lo largo, ¿no? de los módulos hasta llegar a este cuarto módulo. Pero bueno, buenísimo. Gracias, Estela. No están pidiendo la palabra, nada. Bueno, ¿les parece que nos despedimos entonces? Agradecemos mucho el estar acá, el haber compartido, el escuchado, el participado. Bueno, nos encontramos el sábado 9:30, como siempre, en el instituto, para dar cierre a las clases del módulo 4. ¿Sí? Obviamente esta clase va a estar subida, o esperemos que la técnica nos acompañe y pueda estar antes del sábado. Y ahí seguimos y continuamos. ¿Sí? Agradecemos que puedan llevar sus anotaciones del día de hoy para el sábado para poder continuar, ¿sí? Y avanzar. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos, buenas noches. Chao.